¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo y dónde nos estén viendo. Les manda saludos, como siempre, su amigo, el profesor Toil, desde aquí, desde la Ciudad de México. Y como siempre, vamos a iniciar lo que viene siendo este video con una frase. En esta ocasión, la frase que les comparto es mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo que perder el sueño por su causa después. Muy bien, vamos a entrar a este video que se llama Teorema de la Superposición. En él lo que vamos a tomar en cuenta va a ser que para un circuito, como es este caso, vamos nosotros a obtener cuál va a ser la potencia total en una determinada resistencia. En este caso, la resistencia sobre la cual lo vamos a tomar en cuenta es en esta resistencia de 4 ohms. Tenemos una resistencia de 4 ohms, 6 ohms, 3 ohms. Tenemos una fuente de voltaje independiente de 10 volts, una fuente independiente de corriente de 5 amperes y una fuente dependiente de voltaje de 8 veces el valor del voltaje que va a haber aquí, ¿sí? Esto es básicamente cuando yo tengo el análisis de circuitos. En esta resistencia naturalmente que va a haber un cierto voltaje. Del voltaje que haya en esta resistencia se multiplica por 8 y ese va a ser el valor de esta fuente que va a estar aquí, ¿vale? Con esta resistencia de 3 ohms. Muy bien, ¿qué es lo que yo voy a tener a continuación? Voy a tener que reutilizar lo que vimos en los circuitos de Thevenin y Norton, que es que si yo tengo una fuente de voltaje, ya sea de este tipo o de este tipo, la voy a convertir en un circuito cerrado. Y si yo tengo una fuente de corriente, la voy a cambiar por un circuito abierto. La diferencia con los teoremas de Thevenin y de Norton es de que aquí yo solamente lo voy a hacer aplicando todo, pero sin eliminar una fuente sobre la cual voy a querer trabajar todo el sistema. Para el caso de las fuentes dependientes, independientemente de su caso, las voy a tomar como circuitos abiertos o como circuitos cerrados. Vamos a ver entonces, si analizamos primero por la fuente de corriente para obtener la potencia en esta resistencia, yo voy a tener que esta fuente, como es de voltaje, se va a cambiar por un circuito cerrado, al igual que esta, que como es una fuente de voltaje, se cambia por un circuito cerrado. Entonces, naturalmente que un cortocircuito en paralelo con una resistencia, todo esto se eliminan y me hacen una resistencia de cero. Entonces esto es prácticamente lo que viene siendo un alambre de continuidad. Y al tener aquí en este caso un cortocircuito, lo que yo voy a tener es una sola guía de dirección. Y entonces voy a tener aquí lo que viene siendo dos resistencias, una de 6 ohms, una de 4 ohms, que están en paralelo con una fuente de corriente de 5 amperes. Esto por consiguiente, ¿a qué me va a llevar? A que yo voy a utilizar lo que es el divisor de corriente. Este divisor de corriente ya lo definimos en alguno de los videos pasados, lo van a poder encontrar en la parte derecha de su pantalla en los videos de referencia. Y entonces vamos a tener que por divisor de corriente, la corriente en la resistencia X, que yo voy a definirlo como la resistencia en la cual quiero calcular la corriente, que es esta resistencia de 4 ohms. Naturalmente que esta otra resistencia que me queda aquí va a ser RY. Corriente en X va a ser igual a la corriente total por la resistencia en Y entre Rx más Ry. Vamos a ver entonces que mi corriente total es igual a 5 amperes, que proviene de aquí, de la fuente. Lo voy a multiplicar por el valor de Ry, que será igual a 6 ohms, entre el valor que yo voy a tener entre Rx más Ry. Esto sería 4 ohms más 6 ohms. Esto me daría 6 por 5, me daría un valor de 30 amperes por ohm, entre 4 más 6 me daría 10 ohms, ohms con ohms se cancelan, y entonces 30 amperes entre 10 sería igual a 3 amperes. Esta sería la corriente que yo tendría por esta resistencia. Una vez que esta corriente total de 5 amperes se dividió una parte hacia acá y otra parte hacia acá, la que se viene hacia acá vendría siendo una corriente de 3 amperes. Por ley de Joule, que también lo van a poder encontrar en los videos que tienen hacia su derecha, vamos a encontrar lo siguiente. Por ley de Joule yo voy a calcular la potencia en esta resistencia debida a esta fuente de corriente.
Esto sería igual a la corriente al cuadrado, esto sería igual a esta corriente que acabo de encontrar, que sería de 3 amperes, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el valor de mi resistencia. La resistencia es 4 ohms. Esto sería igual a 3 al cuadrado, sería igual a 9 amperes al cuadrado por 4 ohms, y esto me va a dar un valor de 36 watts. Entonces ese va a ser mi primer resultado parcial, y con esto yo ya tengo la potencia debido a la fuente de corriente. Vamos a verlo ahora con respecto a la fuente de voltaje. Para el caso de la fuente de voltaje, esta es una fuente de corriente, se cambia por un circuito abierto. Esta es una fuente dependiente, entonces se cambia por un circuito cerrado. Naturalmente que esta con esta se van a cancelar, me va a quedar como si fuera un solo camino de cero, pero la corriente que pudiera haber aquí, al no haber aquí un flujo porque está cortado, entonces quiere decir que no hay nada que pase hacia acá. Entonces quiere decir que toda esta parte de aquí la vamos a eliminar, y entonces me quedaría de esta manera el circuito: 10 volts, 4 ohms y 6 ohms. Entonces este circuito es el divisor de voltaje. Este divisor de voltaje entonces me dice que el voltaje en X va a ser igual al voltaje total por Rx entre Rx más Ry. Entonces esto, sustituyendo valores, será igual a 10 volts, que multiplica al valor de Rx, que es esta resistencia que yo tengo aquí, que es de 4 ohms, entre el valor de la sumatoria de ambas, que sería 4 ohms más 6 ohms. Y entonces todo esto me daría igual a 4 por 10, me daría 40 volts por ohm, entre 4 más 6 sería igual a 10 ohms. Ohms con ohms, ohms que multiplican y ohms que dividen se cancelan, y entonces 40 entre 10 sería igual a 4 volts. Una vez que yo ya determiné mi voltaje, nuevamente por ley de Joule, yo calculo la potencia en esta resistencia derivada a esta fuente de voltaje, y sería igual a 4 volts elevados al cuadrado, que es la ecuación que tenemos aquí, entre el valor de la resistencia, que son 4 ohms. Esto me daría igual a 16 volts al cuadrado sobre 4 ohms. Y esto sería igual a 16 entre 4, me da igual a 4 watts. Por último, tengo yo que determinar la potencia total debida a las fuentes. Esto será igual a la sumatoria de las potencias parciales. En este caso será igual a la potencia que yo obtuve por Ix más la potencia que yo obtuve por la fuente de voltaje. Y entonces aquí yo tengo el primer valor, que es de 36 watts, más el valor que acabo de obtener, que es de 4 watts debido a la fuente de voltaje. 36 más 4, esto sería igual a 40 watts. Y esta sería mi respuesta. Muy bien, pues entonces con esto conocemos que el valor de la potencia en esta resistencia de 4 ohms debido a todas las fuentes va a ser igual a 40 watts. Con esto terminamos con lo que viene siendo nuestro curso básico de análisis de circuitos. Por ahí habría falta que ver lo que es la parte de impedancias, pero para ello necesitamos primero ver una serie de videos que vamos a poner a continuación ahora en el canal, que viene siendo con lo que viene siendo la solución de números complejos. Muy bien, pues esperamos que esta serie de videos que han acompañado a lo que viene siendo este primer ciclo, pues hayan sido útiles, que les sean útiles para ustedes, para su trabajo en el aula, para que entiendan un tema. La ventaja de los videos es de que siempre los podemos regresar a la parte donde nos hayamos atorado, para tratar de volver otra vez mediante un ciclo de estar visualizando, poder asimilar el conocimiento que se está transmitiendo, algo que no se puede hacer desgraciadamente en el aula. En el aula no podemos rebobinar para ver qué fue lo que dijo el maestro. En este caso sí pueden ustedes rebobinar hasta el punto donde ustedes quieran. Se acerca también el primer aniversario de este canal, el cual se cumplirá el día viernes 26 de agosto, así que pues esperamos sugerencias,
a ver cómo quieren que festejemos este primer año de este canal. Ustedes háganme en la parte de abajo, en la caja de comentarios, una sugerencia, a ver de qué es lo que quieren que se prepare. Básicamente tendría que ser un video, porque pues un premio en este caso tendríamos que ir a desplazarnos ustedes hacia algún lugar, yo también. Es lo de menos, podemos encontrarnos en algún punto aquí en la Ciudad de México, pero sí es preferible que en un determinado caso, si alguien tiene alguna idea sobre un video que gusten que hagamos, con mucho gusto lo hacemos para ese primer aniversario. Bueno, pues de mi parte es todo. Que pasen un magnífico día, tarde o noche, dependiendo de a qué horas nos estén viendo y desde dónde nos estén viendo. Desde aquí, desde la Ciudad de México, les manda un saludo a su amigo, el profesor Toil, esperando que estos videos les hayan sido de muchísima utilidad. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo por aquí en este canal. Hasta pronto.